Buenos días, mi nombre es Ricardo Alonso Vera Callejas, estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas. La razón de este video es para presentar mi proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho. A continuación voy a explicar los términos solicitados. Estado. El Estado es una organización política y jurídica que ejerce soberanía sobre el territorio y su población. Está compuesto por tres elementos esenciales: territorio, población y gobierno. Testamento. Un testamento es un documento legal en el que una persona expresa su voluntad sobre la distribución de bienes y derechos. Tras su fallecimiento, en el sistema se pueden incluir disposiciones respecto a tutelas legales o el nombramiento de herederos. Para que sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos legales y en la mayoría de los casos ser registrado ante un notario u autoridad competente. Sucesión. La sucesión es el proceso legal mediante el cual los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida se transmiten a sus herederos y legatarios. Existen dos tipos de sucesiones: la sucesión testamentaria y la sucesión legítima o intestada. Constitución. La Constitución es el máximo ramo jurídico de un Estado, donde se establecen los principios fundamentales que regulan la organización política, social y económica del país. Garantías individuales. Son derechos fundamentales de la Constitución, otorgadas a las personas para proteger su libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Estas garantías obligan al Estado a respetar y proteger a los individuos frente a posibles abusos. Soberanía. La soberanía es la autoridad suprema que tiene un Estado para gobernarse a sí mismo sin injerencias externas. Implica la capacidad de tomar decisiones políticas, económicas y legales dentro de su territorio. En democracia moderna, la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder a sus representantes mediante procesos electorales. Obligaciones. En derecho, las obligaciones son vínculos jurídicos que obligan a una persona a realizar un acto o cumplir con una prestación a favor de otra persona. Estas pueden ser de dar, o sea, entregar algo; de hacer, realizar un servicio o trabajo; o de no hacer, abstenerse a realizar un acto. Contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que generan derecho y obligación. Para que sea válido debe incluir con ciertos requisitos. Dentro de los más indispensables es el consentimiento, objeto lícito y la causa. Una obligación jurídica se puede extinguir. La extinción de una obligación jurídica ocurre cuando se cumple, desaparece o termina el vínculo legal que obliga a un deudor a realizar una prestación en favor del acreedor. Las principales formas en que puede suceder son incumplimiento, el cumplimiento o pago. Es la forma natural y más común de extinguir la obligación. Consiste en que el deudor realiza la prestación comprometida, ya sea entregar algo, hacer algo o abstenerse de hacer algo. Compensación ocurre cuando dos personas son simultáneamente deudores, acreedores entre sí. Las deudas se compensan hasta el monto equivalente, extinguiendo en las partes correspondientes. Confusión sucede cuando una misma persona reúne las cualidades de deudor y acreedor de una obligación. Por ejemplo, si el acreedor hereda una deuda del deudor. Remisión de deuda. El acreedor renuncia de manera voluntaria al derecho de exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Puede ser total o parcial. Novación. Es la situación de una obligación por otra nueva y se ha modificado el elemento esencial o reemplazado al deudor o acreedor. Las obligaciones originales se extinguen y se crean nuevas. Imposibilidad de cumplimiento. Si la prestación se vuelve imposible por causas no imputables al deudor, por ejemplo, la fuerza mayor o causas furtivos, la obligación puede extinguirse. Por ejemplo, la destrucción de un bien debido a un desastre natural. Prescripción extintiva. La obligación se extingue porque el acreedor no lo exigió dentro del plazo legal establecido.
Este plazo varía según la naturaleza de la obligación y la legislación aplicable. Resolución o rescisión del contrato. Cuando la obligación surge de un contrato, puede extinguirse por mutuo acuerdo entre las partes o por incumplimiento de una de ellas. Puede incluirse en el contrato de una cláusula resolutoria que especifique las condiciones para extinguir la obligación. Muerte del deudor o acreedor. La obligación personalista, aquella que solo el deudor o acreedor puede cumplir o exigir, la muerte extingue la obligación, por ejemplo, la prestación de servicios artísticos o intelectuales. Perdón o condonación de la deuda. Si el acreedor por un acto unilateral decide liberar al deudor de su obligación, generalmente debe constar por escrito para ser válido. Es necesario que en cada caso es necesario considerar las leyes específicas aplicables al tipo de obligación y las circunstancias particulares que rodean su extinción. La firma de un contrato, compraventa de un bien inmueble, es fundamental para evitar conflictos legales, malentendidos y fraudes. Algunas de las situaciones que se pueden evitar con este documento son fraude o estafa, incumplimiento de las partes, problemas con los límites y características del inmueble, reclamos del tercero sobre la propiedad, ambigüedad en las condiciones de la compraventa, problemas con la escritura, evitar litigios futuros, problemas con la posesión del inmueble, pagos irregulares o faltas de comprobantes, falta de garantías sobre el estado del inmueble. En resumen, la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble proporciona seguridad jurídica y protección a ambas partes, previniendo conflictos, asegurando el cumplimiento de los pactos. Si necesitas comprobar de alguna forma la compra o venta del bien, sería la forma más adecuada a través de un contrato. En muchas situaciones cotidianas, las personas no firman un contrato formal debido a desconocimiento, confianza excesiva o falta de tiempo, pero estas relaciones o acuerdos deberían formalizarse para evitar conflictos o problemas legales. De las situaciones más comunes en las que no existe un contrato son préstamos de dinero entre amigos o familiares, arrendamiento de un inmueble, es una renta, asociación para iniciar un negocio, contrato de servicios independientes, compraventa de bienes usados, construcción o remodelación de una casa, cuidado de niños, ancianos o mascotas, sociedad de ahorros o tandas, empleos informales y sin contrato laboral, divisiones de bienes entre herederos y copropietarios, entre otros. En general, un contrato protege los derechos de ambas partes, reduce los riesgos de conflicto y brinda respaldo legal ante cualquier controversia. Aunque pueda parecer innecesario, en ciertos casos un contrato siempre será una herramienta esencial para garantizar la seguridad jurídica. Gracias.